Muy buenas, mi nombre es Ricardo Nicoa. Esta es la clase de fenómenos de transporte de calor y el día de hoy hablaremos sobre intercambiadores de calor de doble tubo. Eh, para este caso tenemos un ejercicio en el cual se basa en la longitud del intercambiador. ¿Cómo calcularlo? En este ejercicio se nos dice que se va a calentar agua en un intercambiador de doble tubo con un flujo paralelo que va desde 25 a 60 y con un flujo másico de 0,2 kg por segundo. Se va a calentar por medio de agua geotérmica, nos dan las propiedades del agua y se dispone que esta agua ingresa a 140 grados centígrados en el intercambiador. Nos dan que el flujo másico del agua geotérmica es de 0,3, nos dan las características como el diámetro y también el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador. Nos piden determinar la longitud que se va a necesitar para dichas especificaciones y, como paso extra, analizar las gráficas, cómo va a variar, es decir, cómo varía la longitud del intercambiador en función de dos variables que viene siendo la temperatura de ingreso y el gasto de masa. Información que se necesita primero es suponer y decir que el sistema es adiabático y estacionario, es decir, que no va a haber pérdidas de calor al ambiente. Se van a despreciar los cambios de energía cinética y potencial, no va a haber ensuciamiento y la resistencia térmica es despreciable. Las propiedades del fluido se van a mantener constantes durante todo el proceso. Una vez dichas las suposiciones, recopilamos los datos que se nos dan como las temperaturas de ingreso y salida de ambos fluidos, tanto como el que se calienta y del que va a calentar, eh, el diámetro del tubo, el coeficiente de transferencia, las propiedades como el calor específico y el gráfico nos muestra que este flujo es paralelo. Resolviendo el ejercicio, primero tenemos que calcular la transferencia de calor, el flujo de transferencia de calor, basándonos en los datos que nos dan del agua de ingreso que se va a calentar, pues tenemos todos los datos como la masa, el flujo másico, Cp y la diferencia de temperatura. Reemplazando nos da que el calor que va a adquirir es de 29.260 watts. Con ese calor podemos determinar la temperatura a la que va a salir el agua geotérmica, pues es la misma cantidad de calor que va a, a ceder, eh, basándonos en la misma ecuación que se utilizó anteriormente, pero para este, para este líquido pues, nos da que la temperatura de salida va a ser de 117 grados centígrados, sabiendo que la temperatura a la que ingresó fue de 140. Una vez obtenidos los datos de temperatura para poder calcular el área, se va a utilizar una ecuación general de convección, pero para eso necesitamos también la diferencia de temperatura media logarítmica, que se calcula de esta manera, determinando un delta T1 y un delta T2, que para flujo paralelo vienen siendo esta diferencia de temperatura para delta T1 y para delta T2 es la de acá correspondiente. Una vez reemplazando los datos nos da que el delta TLM es de 82.89 grados centígrados. Con estos datos y la ecuación de convección general podemos obtener el área superficial de contacto, es decir, el área la que va a estar en contacto para que se transfiera la cantidad de calor. Reemplazando todos los datos nos da que dicha área es de 0,6418 metros cuadrados.
partiendo de la ecuación de área para un cilindro, que se sabe que el área superficial es pi por el diámetro por la longitud, despejamos la longitud y nos da que es de 25.54 metros aproximadamente. Analizando las gráficas con el simulador EES, nos damos cuenta que la longitud del tubo versus la temperatura de ingreso, hablando propiamente del líquido calentador, nos damos cuenta que a mayor temperatura que ingresa el líquido calentador, la longitud del tubo disminuye, pues a mayor temperatura va a ser más calor y no es necesario que el tiempo de residencia del líquido sea tan largo, por ende disminuir su longitud. Por otro lado, también analizando la longitud del tubo y el gasto de masa, hablando también de la cantidad de agua geotérmica, nos damos cuenta que a mayor masa, la longitud del tubo disminuye. Pues mayor masa, mayor flujo de calor y el tiempo también de residencia disminuye. Como conclusión, pues tenemos que el objetivo principal para este caso era determinar la longitud del intercambiador, pues se requería calentar un líquido que en este caso era agua con agua geotérmica para una cantidad de 0,2 kilogramos sobre segundo a una temperatura inicial de 25 grados centígrados. La longitud salió 25 metros aproximadamente, sabiendo que el líquido calentador ingresaba a 140. Al analizar las gráficas de una variación de temperatura para ver el efecto en su longitud, esto refleja que al incrementar la temperatura del líquido calentador, disminuye la longitud del intercambiador. Esto nos muestra que hay un comportamiento inversamente proporcional. Por otro lado, si se varía la cantidad de agua geotérmica que ingresa al intercambiador, nos damos cuenta que es inversamente proporcional también. Es decir, la longitud del tubo disminuye al tener mayor gasto de líquido calentador. Muchísimas gracias.